Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de planes de medicina prepaga. Vamos a contar cuáles son las empresas de salud con los planes más económicos del mercado. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el senador Juan Carlos Marino sobre el acuerdo con los fondos buitre que empezó a analizarse hoy en la Cámara Alta. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como hacemos siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y una vez más nos acompaña Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a comenzar con todos los temas que tenemos para hoy y vamos a comenzar hablando del dólar. Y justamente el Banco Central, tras utilizar las herramientas que tenía a su disposición, logró doblegar al mercado y la moneda americana cotizó hoy en su nivel más bajo desde el 11 de febrero. Recordemos que había llegado a superar los 16 pesos a principios de este mes. Y Santi, en ese momento dijimos, ¿no?, que justamente con las medidas que había tomado el Banco Central y con el nivel que había alcanzado el dólar, era un buen momento para pasarse a pesos, y hemos acertado, ¿no? Así es, realmente parecía abrupta o demasiado abrupta la suba de 13 a 16 en muy pocas jornadas, ¿no? Pero creo que lo importante aquí a destacar, este 14,72 que cerró el tipo de cambio en el día de la fecha, tiene que ver con la importancia de controlar la especulación respecto al dólar, ¿no? Argentina tiene que encontrar un tipo de cambio en donde no todo el mundo crea o sea seguro de que el único camino del dólar sea hacia arriba, ¿no? Si uno tiene un tipo de cambio y dice, bueno, ha tocado piso, solamente puede subir, la especulación está a la puerta. Entonces hay que encontrar un dólar efectivamente que pueda subir y que pueda bajar y que entonces la gente deje de pensar en dólar y piense a pensar más en opciones a pesos, como puede ser claramente un plazo fijo. Todavía estamos algo lejos de eso, pero me parece que esta volatilidad, que suba el dólar para que después baje, es una buena alternativa, una buena decisión del Banco Central que me parece que debería hacer otras veces en las próximas jornadas. Pero te cuento, hay algunas noticias importantes que tienen que ver, además con el acuerdo de diputados por los holdouts, con un compromiso de las cerealeras para liquidar 7.000 millones de dólares en las próximas semanas. Es realmente fundamental, porque recordemos que a pesar de todo, las reservas internacionales siguen cayendo, por debajo de los 28.000 millones de dólares. Es un indicador que hay que seguir para ver si finalmente, después de aprobado el acuerdo con los holdouts, se empiezan a recomponer estas alicaídas reservas internacionales. Y hay que decir, ¿no? Hay que agregar que si bien el Banco Central se ha impuesto, ¿no?, en esta escaramuza, lo hizo, ¿no?, al costo de subir excesivamente las tasas de interés, algo que tiene un impacto importante en el nivel de actividad. Esperemos, ¿no?, que estos dólares que van a entrar en las próximas semanas, en particular los de las cerealeras, pero más adelante también podrían ingresar dólares financieros, ¿no?, a partir justamente del acuerdo con los fondos buitre y de las colocaciones de deuda, ¿no?, que van a hacer tanto el gobierno nacional como las provincias. De hecho, la semana pasada la provincia de Buenos Aires hizo una colocación de deuda importante, ¿no?, por encima de los 500 millones de dólares. Así que hay que ver si este ingreso de dólares que puede haber en las próximas semanas permite, ¿no?, que el Banco Central pueda aflojar, ¿no?, las tasas de interés y reducir el costo de crédito, ¿no? Sí, al 40% llegó la tasa interbancaria diaria, realmente una cifra muy, pero muy alta que frena cualquier tipo de posibilidad de obtener crédito por parte de las empresas. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información sobre planes de medicina prepaga. ¿Cuáles son las empresas con los planes de salud más económicos del mercado argentino? Una opción que tiene que ver con la salud directamente y que es una de las que existe para proteger a su familia, una opción que ya aumentó en lo que va del año y que es necesario seguir el minuto a minuto, si se quiere, de cuánto es lo que sale, porque bueno,
La eligen muchos, pero hay que estar al tanto de su costo desde ya. Como siempre les vamos a traer 2 ejemplos y arrancamos de los planes más económicos, atención, que nos trajeron las empresas, digo, el número a partir del cual uno puede empezar a tener una cobertura de medicina prepaga. Bueno, vamos a hacerlo para un adulto en una primera instancia y después para una familia, ¿sí? Ese adulto de unos 40 años con su mujer y sus 2 hijos menores de edad. Bueno, arrancamos entonces, les decíamos, el plan individual y en este caso tenemos el más barato de los consultados médicos en 1.789 pesos por mes. Hospital Británico 1.895, 1.932 para el alemán, SMG 2.000, ya arriba de 2.000, 287 y el italiano 2.354. Siguiendo con las compañías consultadas en el plan individual, OMINT en 2.373, Prevención Salud 2.426. Recordemos, Prevención Salud, una empresa de Sancor, del grupo Sancor Seguros. Staff Médico 2.598, OSDE 2.615 y Galeno ya en 2.622 pesos. Si ampliamos esa cobertura, el grupo familiar, como les decíamos, arrancamos en 3.356 pesos para el Hospital Alemán, Medicus 3.463, arriba de 4.000, 4.121 OMINT, Staff Médico 4.376, 4.489 Prevención Salud. Un poquito más arriba, SMG con 4.534 pesos, Hospital Británico 5.535, Italiano 5.216, Galeno 5.492 y OSDE cierra la lista con 5.507 por mes. Recordemos, como les decíamos, el más económico. Desde ya, que si uno pretende contratar este tipo de cobertura o incluso derivar aportes, ¿sí? Porque su trabajo le ofrece una determinada obra social, una determinada prepaga y quiere pasar a una de estas compañías, bueno, arrancamos en estos valores y a la espera se supone de un nuevo aumento en lo que va del año, pero bueno, ya se puede contratar por este valor. Datos importantes, como decimos siempre, todo sube y si te informás bien podés generar un ahorro justamente eligiendo aquellas empresas que tienen los precios más convenientes. Vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y mercados que se vieron hoy entusiasmados por una noticia que ha venido desde los Estados Unidos. ¿Es así, Miguel? Es verdad, Alejandro. Hoy hubo reunión de la Reserva Federal, que es el Banco Central en los Estados Unidos. En el segundo día se toma la decisión de no mover la tasa y eso fue muy bien recibido por el mercado, no tanto por el hecho de no mover la tasa, sino que lo que hicieron fue actualizar su pronóstico. Hasta ahora la Reserva Federal había indicado que iba a hacer 4 subas de tasas a lo largo del año y confirmó que va a ser solamente 2. Eso lo que hizo fue poner a los inversores en modalidad de volver a tomar riesgo. El petróleo subió más del 5%, el oro subió más del 2%, y eso lo que tuvo es un coletazo en nuestro Merval. Una decisión fundamental que determina prácticamente el costo del dinero en todo el mundo, Miguel. Claro, sí, definitivamente, porque los bonos del Tesoro americano son considerados a nivel global como el activo libre de riesgo y a partir de esos rendimientos es que se construyen todo el costo del crédito para cualquier empresa en cualquier país del mundo. Una noticia que seguramente fue muy bien recibida por los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, ¿no, Miguel? Esto es buenísimo para nuestro país porque si se siguen cumpliendo los pasos procesales y se aprueban, mejor dicho, se derogan, ¿no?, la ley Cerrojo y la ley de pago soberano en el Congreso, Argentina va a estar emitiendo deuda para justamente hacer el pago y resolver el tema de los holdouts. Y esta deuda va a tener un menor costo gracias justamente a esta decisión, no a este anuncio que ha hecho la Reserva Federal. Exacto. Permitime que aclare que entonces el coletazo para nuestro Merval es que la suba del petróleo hizo subir a Petrobras y Petrobras ha subido más de 7% el día de hoy y obviamente eso implica que el Merval está en niveles de 12.500, subió 3,5 el día de hoy y cortó una racha de varias ruedas negativas. Bueno, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso. Ya estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Por ejemplo, la de Rosario sobre el HSBC. Banco de Capitales Ingleses mayormente, vemos sus números en pantalla. Tiene un argentino un patrimonio de 8.022 millones de pesos, depósitos de 45.504 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 1.386 millones de pesos.
muestra buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el banco HSBC. Perfecto. Bueno, de acuerdo a las estimaciones privadas difundidas la semana pasada por el Congreso, la inflación se aceleró en febrero, ubicándose cerca del 5% mensual. Los precios acumulan en los últimos 12 meses una suba del 34%. Maite dialogó con el público sobre este tema que causa una gran preocupación. Café Financiero le preguntó a los consumidores cómo vienen sufriendo el aumento de precios y si creen que el gobierno cumplirá con su promesa de reducir la inflación. ¿Cómo lo viene afectando el aumento de precios? Y todavía no lo sentí prácticamente porque no me llegaron las facturas, pero estoy medio asustado porque soy de clase media y no sé qué va a pasar. Mira, yo que soy artesano, es terrible porque aumentan los precios, pero no aumentan los sueldos. ¿Cree que este gobierno va a poder cumplir con la promesa de bajar la inflación? No, la verdad no. ¿Por qué? Porque está todo, cada vez aumenta más y desde que asumió el presidente cada vez aumentan más las cosas. Puntualmente en el tema de la luz y en los bienes de primera necesidad, ¿no? La leche y todo ese tipo de cosas. Sobre todo por el desmantelamiento del programa de los precios cuidados y demás. ¿Creéis que sería un fracaso para este gobierno no poder cumplir con la promesa de bajar la inflación? El ingeniero dijo que se iba a bajar, pero bueno, necesitamos un tiempo, no es de un día para el otro. Esperemos que nos unamos de una vez, seamos un país unido y que todos veamos para adelante. Bueno, lo personal veo al gobierno con la intención de reducir la inflación. En ese sentido, el acuerdo con los fondos buitre es un paso importante porque le va a permitir reducir la cantidad de dinero que necesita que imprima el Banco Central para financiarse, un elemento central para bajar la inflación. Desde ya no es el único elemento, ¿no? Se tendrán que dar otros pasos nada sencillos para justamente cumplir este objetivo. Sí, Ale, también, digamos, no fue bueno el timing, ¿no? Porque las expectativas de evaluación comenzaron en octubre. Entre octubre y marzo se hicieron todas las subas de precios y los salarios recién se recomponen con suerte en abril o incluso en mayo si las paritarias se hacen en abril. Así que hay unos 6 meses de retraso donde los salarios quedan muy, pero muy detrás de lo que fue la suba de precios. Sí, es algo justamente que mencionaban ahí las personas que fueron consultadas. Un tema realmente complejo, pero tenemos expectativas de que va a haber una solución. Vamos a seguir con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Mañana hay una colocación importante, ¿no, Miguel? Alejandro, mañana el gobierno, la Tesorería Nacional va a colocar BOCAN 2018 y 2020. Se hable en la emisión que originalmente estaba prevista para todo el año por 40.000 millones de pesos. Son bonos sobre base Badlar y es una alternativa para colocarse en pesos a tasas más largas que las de las LEVAX que están en 252 días. Bueno, una buena oportunidad justamente en este momento en el que el dólar está bajando, tiene perspectivas de continuar bajando, por lo menos mantenerse estable. Uno se puede pasar a pesos y ganarle justamente, tal vez con holgura, ¿no?, al dólar. Seguro. Muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Nuria nos preguntó sobre la situación de Rivadavia. Esta empresa presenta estos indicadores. Activo, 5.305 millones de pesos. Pasivo, 3.556 millones. Patrimonio, 1.749 millones. Resultado positivo, 405 millones de pesos. Prima, 2.353 millones. E informa 8.175 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, muy bien, @Café Financiero en Twitter. En Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el senador Juan Carlos Marino. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del senador Juan Carlos Marino, senador nacional por la UCR. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme.
Bueno, una semana en la que se aprobó justamente en la mañana de hoy el acuerdo con los fondos buitre en la Cámara de Diputados, no obtuvo media sanción y se ha comenzado a analizar en la Cámara Alta, donde el gobierno espera que antes de fin de mes se logre la aprobación. Juan Carlos, bueno, el presidente provisional del Senado mostró optimismo hoy en relación a este tema. ¿Cuál es tu postura? ¿Crees que va a pasar fácilmente por el Senado este acuerdo? Primero creo que es fundamental que este acuerdo pueda convertirse en ley, porque es la única opción que tenemos. Yo le decía a mis amigos cuando me reuní con el grupo de economistas que nos asesora, que en verdad uno a veces quiere lo plausible y otra cosa es lo posible. Y esto es lo posible, y lo que hay que reconocer que los fondos buitres es la peor calaña que existe en el mundo financiero, pero bueno, cuando uno asume compromisos hay que cumplirlos, y nosotros tenemos la obligación de volver a la normalidad. Tenemos que pasar a ser un país normal, tenemos que volver a hacernos amigos del mundo. Es absolutamente necesario generar las condiciones para que vuelva el crédito y en el Senado lo vamos a estar tratando en el recinto el día 30, el 30 va a ser la sesión y bueno, yo tengo mucho optimismo, creo que se va a convertir en ley, porque justamente más allá de la pertenencia política de cada uno de los senadores, hay una necesidad que es superior a la pertenencia política, que es la pertenencia a un gobierno que necesita el acompañamiento de todos para que el país pueda despegar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto que estás señalando, pero bueno, en los últimos días hubo gente que me dijo lo siguiente, ¿no? Y es un punto importante y que hay que responder, ¿no? Me dijo, el gobierno eliminó, ¿no?, las retenciones al campo, a la minería en estos primeros meses de la gestión, perdiendo una fuente importante de ingresos y ahora para cubrir esa pérdida de ingresos va a salir a endeudarse, hipotecando, ¿no?, el futuro de nuestros hijos. La verdad que ¿cómo se le responde, no, a alguien que plantea esto? No, pero es que hay respuestas muy precisas y muy concretas. A ver, lo primero que debe existir en la Argentina más adelante es una gran reforma tributaria. ¿Y por qué digo esto? Porque también es bueno decir que durante la era kirchnerista, digamos, trató el Estado Nacional de quedarse con todos los recursos que podía para ser un Estado obeso en cuanto a recursos generados en el país y provincias cada vez más flacas. Y voy a poner un ejemplo que lo pongo siempre, que para quedar bien, la verdad, para no hablar de política partidaria, siempre digo lo mismo. Cuando este país lo gobernó Juan Domingo Perón, de todo lo que recaudaba el Estado Nacional, el 46, 47% volvía a las provincias en concepto de coparticipación. Cuando la gobernó Raúl Alfonsín, el 54% de toda esa recaudación volvía a las provincias. Después vino el fenómeno Menem, digamos, ¿no? Y en un momento Menem, ¿qué hace? Transfiere la educación a las provincias, lo cual no está mal, pero lo que sí está muy mal, que no le transfirió los fondos. O sea, le hizo el pase sin la pelota completa, con lo cual es muy feo. ¿Y por qué el kirchnerismo empieza con las retenciones? Porque justamente no se coparticipan. Esos son fondos no coparticipables. Claro. Entonces, a ver, este gobierno está bien lo que hizo porque, por ejemplo, sacarle las retenciones al maíz, sacarle las retenciones al trigo, sacarle las retenciones a la carne, no son significativas para la recaudación del Estado Nacional y sí son muy significativas para los productores de las zonas marginales, como es mi provincia, por ejemplo. Porque cuando uno dice el campo, todos dicen los sojeros. Recordemos que sos de La Pampa. De La Pampa. Dicen el mundo sojero. No, muchachos, el mundo sojero es la zona núcleo, Pergamino, la provincia de Buenos Aires, una parte de Santa Fe, el norte de La Pampa. El resto es ganadería, es agricultura relacionada con el trigo, con el centeno, con la avena, con el maíz. Y por otro lado, creo que el gobierno ahora está teniendo una iniciativa excelente. Yo la presenté hace 5 años, que la vengo presentando en el Senado, que es quitarle el IVA a la canasta básica de alimentos. Esto es fundamental que ocurra. Que, a ver, cuando alguien va a comprar el alimento de su familia y de sus hijos, que ese 21% directamente desaparezca. Y bueno, creo que lo que es importante acá, que este acuerdo se dé, ¿para qué? Para que vuelva el crédito a la Argentina. Miren, los que vivimos en el interior, la verdad estamos sumamente preocupados porque durante toda esta década que el gobierno kirchnerista dijo ganada y que para nosotros, para los que vivimos en el interior, es una década perdida,
Hoy no podemos contener a los jóvenes en los pueblos y en las ciudades. Importante, ¿no? El tema del crédito, supuestamente el gran beneficio de arreglar con los holdouts. Hace muy poquito la provincia de Buenos Aires salió a pedir plata la semana pasada, pagó más de 9% de tasa de interés. Es mucho y con un acuerdo que prácticamente ya estaba cerrado. La Argentina paga esas tasas de interés hace más de 20 años, porque desde la época de la Rúa que paga entre 8 y 10%. ¿Usted cree que realmente van a bajar las tasas de interés? Van a bajar. Y fíjate lo que pasa con nuestros vecinos. Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, están endeudados en tasas que no superan el 4%. Y si te vas un poquito... no tienen déficit de la magnitud de la Argentina, ¿no? No, bueno, pero es que acá no es que hay que hacer una cosa y ya está listo. No, acá hay un... a ver, son varias acciones las que tiene que llevar adelante un gobierno para que realmente el crédito sirva. Porque si vos te vas a endeudar para pagar gastos corrientes, y bueno, no nos va a servir. Lo que hay que hacer es no gastar mal, el Estado tiene que ser eficiente a la hora de gastar. Y fíjate que si nos vamos un poquito más arriba en el continente, México acaba de cerrar un acuerdo de un préstamo supermillonario en dólares a una tasa que no supera el 1,5% a 100 años. Bueno, por supuesto, primero tuvo que ordenarse, porque, a ver, el Estado cuando uno dice es eficiente, tiene que ser eficiente a la hora, y yo no hablo de gastos, yo nunca hablo de gastos, hablo de inversiones. Porque cada vez que tratamos un presupuesto dice, no podemos gastar en educación. No, muchachos, en educación se invierte. Que justamente el problema nuestro es un problema cultural. Si uno se orienta, ¿no?, por el anuncio, el programa que presentó el ministro en enero, respecto a la reducción del déficit fiscal, la Argentina tiene un déficit enorme, por lo menos hasta el 2018. Entonces digo, eso puede justamente preocupar a los inversores que puedan estar interesados en invertir en la deuda argentina. No, los inversores dejan de preocuparse cuando ven algunas situaciones que son necesarias en el mundo económico. Primero, seguridad jurídica. Nadie viene a invertir ni a comprar deuda cuando no hay seguridad jurídica. La otra son reglas de juego claras. Las inversiones económicas a tasa de interés baja no son negocios a 1, 2 o 3 años, son negocios que se extienden en el tiempo. Y eso es fundamentalmente necesario en nuestro país. Fíjense que tenemos un déficit enorme, enorme en la obra pública. A ver, vamos a tener problemas con el abastecimiento de gas, con el abastecimiento de energía eléctrica, y así tuviéramos el dinero, eso también se necesita mucho tiempo para llevar adelante las obras. Pero acá tenemos dos problemas, no tenemos tiempo y no tenemos plata. Entonces es fundamental que los capitales vengan. Yo te puedo asegurar que en el mundo hay miles y miles de millones de dólares queriendo venir a América Latina. Y la tasa de interés es muy baja, así que en eso tenemos una posibilidad. Ahora, Juan, ¿esperaban realmente tantos votos en diputados? ¿Y qué expectativa tiene para la votación cuando se dé en el Senado? Claro, uno cuando empieza a analizar, anoche estábamos en un programa de televisión, estaba Darío Yustos y estaba yo, habíamos otros más, y algunas conversaciones que teníamos, se hablaba de 150 diputados, 152, 153, bueno, pues se superó los 160, lo cual es bienvenido. Pero justamente cuando uno hace el análisis frío, cuando uno se levanta al otro día y dice, bueno, a ver, ¿por qué se dio esto? Porque hay una necesidad, porque se privilegió, a ver, felizmente, yo lo dije anoche en el programa de televisión, más allá de la pertenencia partidaria, felizmente en la Argentina, los legisladores están votando con la camiseta de la República, con la camiseta argentina y no con la camiseta partidaria. Por eso se llegó a 160 y pico de diputados y creo que fue muy poco el núcleo duro que quedó del otro lado. A ver, que justamente mi pregunta sería, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? Bueno, lo hicieron, de hecho, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si no quisieron, no supieron o no pudieron. Pero bueno, a mí me hubiera gustado ese grupo tan duro que estaba anoche, que dijera, no, esto está muy mal, lo muy bueno es esto otro. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es lo posible y otra cosa es lo plausible. Lo que sí me queda claro algo, cuando uno debe y tiene que pagar. Nos quedan 40 segundos, Juan Carlos. Brevemente, ¿qué es lo que esperás que haga este gobierno para mejorar la situación de los habitantes del interior a los que te referiste justamente a lo largo de la charla? Eso, que vuelva el crédito, no solo para el Estado, sino para los privados. Esto es fundamental para el desarrollo de la República Argentina. Fíjense lo que ocurría. Acá se subsidiaba, por ejemplo, tengo un asesor que tiene un departamento en Belgrano, una zona privilegiada, absolutamente todo eléctrico, excepto la calefacción, que es losa radiante. ¿Sabes cuánto pagaba por bimestre? 40 pesos. Entonces esto no es normal. Siempre digo lo mismo.
Cuando prohibieron las exportaciones, se equivocaron. Dijeron, va a bajar el precio del pan, mentiras. Va a bajar el precio de la carne, mentiras. ¿Sabe quién subsidiaban? Al que se come un bife de chorizo, un bife de lomo en Puerto Madero, que no es la mesa de los argentinos. El que quiera comer un bife de chorizo en Puerto Madero, que lo pague como se paga en la Comunidad Económica Europea. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor. Nos vamos entonces con el análisis, las opiniones del senador Juan Carlos Marino sobre este importante paso que ha dado el gobierno en la dirección de la estrategia que ha formulado para enfrentar los problemas y los importantes problemas económicos que presenta nuestro país. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.